El autor del libro, nuestro hermano Cruz, está inspirado en el tema. ¿Cuántos recuerdan la inspiración por el tema del hermano? ¿En qué se inspiró el autor de este libro? 10 respuestas. ¿Recuerdan en qué se basa, en qué se inspiró en el tema este? Sí, dice que hace en los años 50, dice el autor, en los años 50 su pastor escribió ahí un librito, dice él, que se llamaba Adiós por el átomo. Y como 60 años después, dice el hermano, eso fue en los años 50. Ahora, aparte, ¿cuándo fue cuando escribió el libro? Pero dice que su pastor escribió ese libro, dice, y ahora después de 60 años, dice, me inspiro en el tema Adiós por el ADN, ¿verdad? En aquel tiempo, pues, no se escuchaba mucho del ADN, eran los átomos y las moléculas, pero ahora es el ADN después de los 1950 que se ha expandido más este tema. Sin embargo, la escritura dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nosotros estamos impregnados de la palabra y aceptamos la palabra, ¿verdad? Somos más teólogos que biólogos, ¿verdad? Somos más teólogos que químicos, que naturalistas. Y bueno, aunque todo eso, hermanos, nos hace falta poder comprenderlo para poder dar una explicación satisfactoria, ¿verdad? Aquellos que están estudiando, que se están preparando, aquellos que vienen con preguntas y nosotros en blanco, ¿verdad? Con estos temas. Sabemos de teología y bueno, y nos gusta profundizar en la teología, pero vienen los jóvenes universitarios con estos temas y nosotros nos perdemos y les decimos, bueno, vamos a orar para que Dios te ayude, ¿verdad? Vamos a orar y es más, vamos hasta ayunar. Y nada de eso es malo, eso es bueno, pero tenemos la responsabilidad de prepararnos. Amén. Bien. Y por lo que estaba escuchando, están bien familiarizados con el tema, con lo que estaban hablando hace un momento aquí en la presentación, sobre todo el equipo que le tocó, ¿verdad? Profundizar ahí en ese tema. Así de que vamos a esperar de ese equipo el apoyo, ¿verdad? Y la participación y los comentarios. En el año 1929, el astrónomo norteamericano Harold Shapley dijo que los seres humanos estábamos hechos de la misma materia que las estrellas. De ahí que otro astrónomo mucho más famoso, Carl Sagan, pronunciara años después aquella frase tan poética de que somos polvo de estrellas. Una frase poética, pero de la cual vamos a ver un momento más adelante esa frase y lo que están haciendo con ella. Pero por lo pronto Sagan comenta esto, somos polvo de estrellas. ¿Qué quiso decir Sagan con esto? Pues que los elementos químicos que componen nuestro cuerpo y el del resto de los seres vivos se encuentran también en la roca de la tierra, se encuentra en el polvo, se encuentra en los astros del universo. Él está sentado, dice Isaías comenta esto, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. La palabra hebrea para círculo, shak, puede referirse a algo redondo o a una esfera. ¿Cuántos cientos años atrás Isaías había escrito sobre esto? Pero estos hombres apenas están descubriendo, ¿verdad? Ahora lo que vimos en Génesis capítulo 2 versículo 7, que hemos sido hechos del polvo de la tierra, y ellos apenas están descubriendo o están haciendo estos descubrimientos cuando en la escritura ya estaba ahí, cuando en la palabra ya estaba ahí. Dios y el origen de la materia. Sin embargo, muchos se refieren hoy a este popular dicho, somos polvo de estrellas, con la intención de negar la realidad de un Dios creador. Ellos dicen, bueno, si somos parte, ¿verdad?, de esa materia, de el polvo de las estrellas, entonces
como habían estado mencionando, la materia simplemente se unió y surgió, ¿verdad? Todo lo creado y aún hasta el mismo hombre. Sin embargo, con la intención de negar la realidad de un Dios creador y la dimensión trascendente del ser humano. Como si el sumo hacedor no hubiera podido crear los átomos de la materia por medio de los hornos naturales que hay en los núcleos de las estrellas. Como si Dios no tuviese el poder. Ahora, aquí es una combinación que se puede hacer entre la ciencia y la fe, lo cual los ateos no lo van a aceptar, porque para ellos es simplemente la ciencia. Ellos no pueden aceptar la palabra que por fe se crearon las cosas. Ahora nosotros lo hemos escuchado por años, ¿verdad? Mientras hemos estado en el Evangelio, hemos escuchado que por fe Dios dijo en su palabra y así fueron creadas todas las cosas. Según la teoría del Big Bang, los primeros átomos de hidrógeno y de helio fueron creados a partir de la nada y posteriormente, al agruparse en estrellas, dieron lugar a todos los demás elementos químicos. Pero todo eso no fue al azar, como creen algunos, sino exquisitamente programado por Dios. Así es de que lo que usted escucha, por ejemplo, sobre lo del Big Bang, estas son teorías que han escrito. Sin embargo, todo esto fue creado exquisitamente programado por Dios. Ahora, Dios es el mejor planificador de todos los tiempos. Dios es el mejor programador de todos los tiempos. El Big Bang o gran explosión, como le han llamado, puede inducir a error en este sentido. No fue una explosión caótica y destructiva como las que se producen cuando estalla una bomba, sino todo lo contrario. Fue la creación de complejidad y orden meticulosamente calculados por una mente inteligente. Ahora, esto es lo que ellos están comentando en esta teoría, pero yo quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo del 1 en delante. Vamos a leer ahí. Alguien que nos pueda ayudar y le voy a prestar el micrófono para que se pueda escuchar. Por favor, hermana. Génesis capítulo 1. Ok. Dice, nombre sea de Dios, la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya su semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así.
E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorearse en el día, y la lumbrera menor para señorearse en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿qué hizo Dios? Las estrellas, ¿verdad? O sea, tenemos un creador con una mente excepcional. O sea, no hay otro como Dios. Sin embargo, estos dicen que fue esa gran explosión, ¿verdad? Y que nosotros hemos sido o hemos salido de las estrellas, que somos polvo de estrellas o somos creados por ellas. Entonces, es completamente contrario a lo que podemos observar en la palabra. La singularidad de la molécula de ADN. Mire, para tocar ese tema del ADN, le voy a pedir a nuestro hermano Seth que ponga un video. Este video son 9 minutos, pero quizá no los tomemos todos, pero quiero que observe. Ahora, le repito, nosotros no somos biólogos, no estamos tan familiarizados con el tema, pero el video ese podemos tomar parte de ello. Ahora, hay cosas, le comenté en la clase pasada, hay cosas que nosotros vamos a poner ahí, hay comentarios que se van a hacer, hay videos que usted va a observar, pero no tenemos que irnos con todo eso, ¿verdad? Tenemos que analizar, tenemos que observar, tenemos que estudiar, tenemos que investigar. Si hay algo que para nosotros no está muy bien, bueno, vamos a analizarlo, vamos a hacer nuestras exégesis y vamos nosotros a poner esos comentarios en forma. Ahora sí, si puede subir por favor ahí el volumen, hermano Seth. Genoma para referirse al conjunto completo de todas las moléculas de ADN que están en las células de cualquier ser vivo, en el núcleo celular eucariota y una pequeña cantidad en las mitocondrias y cloroplastos y en la región nucleoide del citosol de las células procariotas. El ADN es concebido como el conjunto de planos o instrucciones genéticas de cada organismo vivo, puesto que la información contenida en los genes, segmentos definidos del genoma, proporciona las bases moleculares para la fabricación de las proteínas, que son los principales bloques estructurales de las células. Las proteínas no solo forman las enzimas capaces de catalizar las reacciones químicas celulares, sino que también son las entidades principales que permiten que una célula regule la actividad de sus genes, se mueva, se comunique con su entorno, responda a este, se multiplique y cumpla su ciclo de vida. Cada especie tiene un genoma único que la define, el cual es transmitido fielmente de una generación a la siguiente, y esto es cierto tanto para los organismos unicelulares como para los pluricelulares. Desde antes de su descubrimiento formal en 1869 por el suizo Friedrich Nietzsche, el ADN ha sido exactamente estudiado y es la base de gran parte de las investigaciones de muchas de las disciplinas científicas que tienen que ver con los seres vivos. Características del ADN. Es una macromolécula formada esencialmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno. Consiste en una cadena doble de unidades químicas llamadas bases nitrogenadas que se asocian complementariamente entre sí.
adenina, timina, guanina y citosina, y que están armadas en un andamio o esqueleto formado por azúcares, desoxirribosa y grupos fosfato. Forma el genoma de todos los seres vivos sobre la Tierra y de algunos virus. En las células eucariotas el ADN consiste en moléculas lineales asociadas con proteínas, histonas, que contribuyen en su compactación para formar la cromatina, la sustancia que forma los cromosomas contenidos en el núcleo. En las células procariotas consiste en 1. Una molécula circular que se ubica en la región nucleoide del citosol, también en interacción con algunas proteínas, y 2. Algunas moléculas extracromosomales, conocidas como plásmidos. El orden de las bases nitrogenadas que componen al ADN que forma cada gen determina la secuencia peptídica de la proteína para que la codifique, y este código es leído y descifrado durante los procesos de transcripción y traducción. Es la principal molécula hereditaria celular, puesto que la información que porta puede ser fielmente pasada de una generación a la siguiente, lo que ocurre en cada especie sobre la biosfera y que es fundamental para el mantenimiento de su identidad. Funciones del ADN. El ácido desoxirribonucleico ejerce funciones cruciales para todos los organismos que conocemos, y algunas de estas funciones fueron inferidas antes de que se comprendiera por completo su estructura y sus características físico-químicas. Dicha macromolécula funciona fundamentalmente como material hereditario. Todas las células de un organismo, unicelulares o pluricelulares, tienen esencialmente el mismo conjunto de genes, el mismo genoma, lo que es posible únicamente gracias a la transmisión fiel del ADN de una generación a la siguiente a través de su replicación. Codifica y almacena información. El ADN contiene toda la información necesaria para que las células de los organismos sean los que son y ejerzan sus funciones particulares. Tal información contiene el código que, al leerse, es descifrada en las proteínas que componen las células, sin las cuales la vida no sería posible. Admite cambios. Aunque constante, la información hereditaria contenida en el ADN puede cambiar en ciertas ocasiones producto de mutaciones, lo que no solo les aporta cierta plasticidad a los seres vivos, sino que hace posible el desarrollo de nuevas especies. Es el material sobre el que actúa la selección natural. Estructura del ADN. El ADN, ácido desoxirribonucleico, es una macromolécula formada por distintas unidades químicas que se repiten en órdenes distintos, es decir, es un biopolímero y está formado por dos cadenas de monómeros unidos linealmente a lo que llamamos nucleótidos. Doble hélice. Su estructura principal consiste en una doble hélice que está formada por dos hebras complementarias de nucleótidos que están unidos entre sí lineal y transversalmente por diferentes tipos de enlaces químicos. Las bases nitrogenadas complementarias se ordenan de tal forma que la doble hélice se asemeja a una escalera de caracol. La estructura del ADN fue dilucidada en la década de 1950, gracias a los trabajos de grandes investigadores, entre ellos J. Watson, F. Crick y F. Franklin. Monómeros. Los nucleótidos, que son los monómeros del polímero de ADN, están compuestos por tres moléculas químicas: un azúcar, un grupo fosfato, una base nitrogenada. El azúcar es la misma para todos los monómeros, la desoxirribosa. La desoxirribosa es un azúcar de 5 carbonos, cuya estructura cíclica contiene 4 átomos de carbono y un átomo de oxígeno, con un grupo hidróxido menos OH unido al tercer carbono del anillo y un átomo de carbono unido al cuarto. El grupo fosfato también es común para todos los nucleótidos y está compuesto por 4 átomos de oxígeno unidos a un átomo de fósforo. Las bases nitrogenadas son 4: adenina, A, timina, T, guanina, G y citosina, C. Estas moléculas se unen al azúcar desoxirribosa fosfato para formar un nucleótido. Se conocen como bases nitrogenadas porque tienen más de un átomo de nitrógeno en su estructura y son moléculas relativamente complejas. Conexión 5-3.
Un nucleótido se une a otro linealmente gracias a un tipo de enlace covalente conocido como enlace fosfodiéster, que conecta al átomo de carbono 5 de un nucleótido con el átomo de carbono 3 del siguiente. La numeración 5 y 3 hace referencia a los átomos de carbono pertenecientes al azúcar de cada nucleótido, ya que, por convención, los carbonos de la desoxirribosa se enumeran en el sentido de las agujas del reloj, siendo el átomo 1 el que se encuentra a la derecha del átomo de oxígeno en el anillo, y el 5 el que sobresale de la estructura. Complementariedad de bases. Como ya lo dijimos, el ADN tiene una estructura de doble hélice, formada por dos cadenas de nucleótidos complementarias entre sí. Mientras que la secuencia lineal de nucleótidos es mediada por enlaces covalentes tipo enlaces fosfodiéster, las bases complementarias que unen las cadenas que se enfrentan están sostenidas por enlaces no covalentes llamados puentes de hidrógeno. La complementariedad de bases en el ADN es tal que una adenina siempre aparea con una timina, una guanina siempre lo hace con una. Las bases adenina y guanina pertenecen al grupo de las más o menos. Pues ahí es como una explicación, ¿verdad? Así es de que yo entiendo que estamos familiarizados con estos términos, pero ¿a alguien le toca exponer este tema sobre el ADN? ¿Sí? Ok, está bien, vamos a hacerlo la próxima semana, su participación. Pastor, pero, Sí. pero no es el tema ese que nos toca lo de Adán y Eva. Ok, es el segundo tema, no es el ADN, que van a compartir, ok. Muy bien. Pero sí estudiaron sobre el tema de hoy o andamos, sí se familiarizó un poquito con su estudio que realizó con el tema que se está tratando. ¿Sí? Ok, muy bien, con ese sí, con ese tengo yo. Ok, muy bien. La singularidad de la molécula del ADN. El filósofo británico de la Universidad de Oxford, Anthony Flew, en el 1923 al 2010, quien fue el representante principal del ateísmo filosófico anglosajón de la segunda mitad del siglo XX, anunció en el año 2004 su conversión intelectual al deísmo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se comprende por esto? Este ateísta filosófico se convirtió, hizo su conversión intelectual al deísmo. Aunque él negaba la existencia de Dios, a través de sus estudios, a través de sus investigaciones, llegó a la conclusión de que había una mente inteligente, de que había un ser supremo, de que había un Dios. Los teístas, ellos ya no niegan la existencia de Dios, sino que aceptan que hay un Dios, que hay la existencia de un Dios. Estos son los teístas. Entonces este hombre se convierte al teísmo y ahora acepta que hay un Dios, después de toda esa investigación. Ahora, esto les ayuda a ellos, claro, los que son sensibles al Espíritu Santo, a lo que Dios está revelando a ellos, los que son sensibles aceptan esa parte. Entonces pueden comprender que hay un creador, pueden aceptar inclusive la palabra de Dios, porque estas personas no nada más son químicos, no nada más son biólogos, no nada más estos estudian la palabra, también son teólogos. También son teólogos, porque los teólogos no son meramente cristianos. Hay teólogos que no son cristianos. Los teólogos, ¿qué hacen los teólogos, hermanos? Como lo que estamos haciendo usted y yo aquí. Estudiamos la palabra de Dios, estudiamos sobre Dios. Entonces, estas personas, muchas de estas personas conocen bien la Biblia, conocen bien, pero porque traen una lucha ellos, entonces no aceptan la escritura, sino ellos prefieren irse a la ciencia, ellos prefieren irse al conocimiento y probarlo a través de las investigaciones y probar a través de la observación la ciencia, pero no reconociendo la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios trata con ellos,
entonces es que ellos pueden aportar ahora más, porque ahora ellos pueden visualizar todo y ahora pueden decir, bueno, es que hay un creador en toda la investigación que ellos han estado realizando, hermano Frank. Deísmo, Sí. es doctrina que reconoce a un Dios como autor de la naturaleza, pero sin admitir revelación ni culto externo. Así es. Reconocen que sí hay un creador ahí, ¿verdad? Ahora, si esta persona, por ejemplo, se convirtió, hizo su conversión intelectual al deísmo, pero volvemos a lo mismo, él está solamente, como dice esa descripción, está solamente aceptando que hay un creador, ¿verdad? Sin tener una relación, con Dios. Ahora simplemente han aceptado los deístas o el que se ha convertido al deísmo. Es decir, a la idea de que la razón y su experiencia personal le habían conducido a creer en la existencia de un Dios sabio que ha creado el universo y la vida. A los 84 años escribió el libro Dios existe, en el que explica las razones de su cambio de postura. En esta obra escribe: la cuestión filosófica que no ha sido resuelta por los estudios sobre el origen de la vida es la siguiente: ¿cómo puede un universo hecho de materia no pensante producir seres dotados de fines intrínsecos, capacidad de autorreplicación y una química codificada? ¿Cómo pueden, si no existiese un Dios, ¿verdad? ¿Cómo pueden estos personajes o estas materias no pensantes, cómo pueden ser intrínsecos? O sea, ellos pueden observar esto y dicen, ¿cómo estos individuos pueden pensar con propósito? ¿Cómo pueden ellos pensar con propósito? Repito esto: la cuestión filosófica que no ha sido resuelta por los estudios sobre el origen de la vida es la siguiente: ¿cómo puede un universo hecho de materia no pensante? Porque ellos están viendo que el universo fue hecho de la nada, ¿verdad? Por eso lo llaman la materia impensante. Sin embargo, ¿cómo puede un universo hecho de materia no pensante producir seres dotados de fines intrínsecos, de personas capaces de poder pensar y tomar decisiones y poder ser objetivos? ¿Cómo? Entonces, eso es lo que no han resuelto. Y una química codificada, como lo es el ADN. Y 2 páginas después responde: la única explicación satisfactoria del origen de esta vida, orientada hacia propósitos y autorreplicante, que vemos en la tierra, es una mente infinitamente inteligente. ¿Qué es lo que llevó a este ateo famoso a creer en Dios? Entre otras cosas, la existencia de una química codificada en los seres vivos, es decir, una química como la de la molécula del ADN. Entonces, este hombre se pone a pensar y dice, ¿cómo es posible? Nosotros observamos ahí la explicación, hermanos. Eso no puede haber nacido de la nada. Eso tiene que ser un ser inteligente, y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, que lo ha creado, hermanos, lo ha diseñado de una manera extraordinaria. O sea, ellos mismos no pueden comprender por qué el ADN y cómo toda esa formación bien organizada puede crear este tipo de personas. ¿Es posible explicar el origen de la información del ADN? ¿Es posible explicar el origen de la información del ADN desde el naturalismo? ¿Qué es el naturalismo? ¿Alguien puede dar lectura ahí, alguna definición del naturalismo? Este es uno como un Darwin's, ¿verdad? Charles Darwin's. Este era naturalista. ¿Alguien está buscando ahí esa definición, hermanos?
Ok, bien. Se hace la pregunta, el autor de 10 respuestas hace la pregunta y dice: ¿es posible explicar el origen de la información del ADN desde el naturalismo? No. Él mismo responde y dice: no, no es posible. Aunque desde el naturalismo científico se ha intentado y se sigue intentando todavía hoy dar una respuesta que no involucre la necesidad de un diseñador. Ellos han estado buscando responder sin decir que hay un diseñador. Han estado buscando, han estado investigando para poder lograr decir: bueno, es que esto se ha realizado naturalmente. Esto no hay un diseñador que lo haya diseñado, no hay un creador que lo haya podido haber creado, sino el naturalismo por sí mismo. Enfoques naturalistas. Enfoques que niegan que hay un origen sobrenatural. Estos niegan que las cosas se crearon sobrenaturalmente. Nosotros creemos que se crearon sobrenaturalmente. Darwin no, él decía que aquello se fue reproduciendo solo y fue evolucionando, pero fue naturalmente. Entonces, estos son del pensamiento naturalistas. Enfoques que niegan que hay un origen sobrenatural o causalidad de cualquier cosa. El naturalismo es una rama de la filosofía que interpreta todos los fenómenos en el universo según la creencia de que las leyes científicas de causa y efecto son adecuadas para explicar todos los acontecimientos y objetos. Por consiguiente, los enfoques naturalistas a la interpretación tienden a rechazar el testimonio de la Biblia acerca de lo sobrenatural, o minimizarlo buscando explicaciones naturalistas de acontecimientos milagrosos. Hablamos en uno de los temas, hablamos de la revelación general de Dios, ¿verdad? ¿Recuerda eso? Dios se manifiesta al hombre de dos maneras. Dios se revela en su revelación. Dios se revela al hombre a través de la naturaleza, a través de la revelación general. Esa es una forma, la revelación general de Dios. Eso quiere decir que Dios se revela a través de la naturaleza. Por eso Romanos 1 menciona, dice que el hombre no tiene excusa, ¿verdad? No tiene excusa porque su eterno poder y deidad se hacen visibles. Se hacen visibles a través de los cielos, a través de toda la naturaleza. Entonces Dios se revela al hombre a través de la naturaleza. Y estos hombres no pueden comprender, los naturalistas no pueden comprender la revelación, no pueden hacer nada natural. Entonces Dios se revela a través de esa revelación general, a través de la naturaleza. Y es lo que dice el apóstol Pablo ahí mismo en Romanos. Dice que Dios se ha revelado a través de los cielos. Ahí están los cielos, ahí está la tierra, ahí están las criaturas que Dios ha creado, la naturaleza de Dios. Pero Dios se revela también a través de la revelación especial. Entonces, a través de la revelación especial, son dos formas. Dios se revela a través de la revelación general y a través de la revelación especial. Entonces, a través de la revelación especial, aún se sigue viendo esas cosas sobrenaturales. Por ejemplo, hay formas de cómo Dios se ha autorrevelado al hombre. Y Dios utiliza diferentes vehículos, como son, por ejemplo, las teofanías, ¿verdad? ¿Qué son teofanías? Apariciones divinas. Dios se reveló a Moisés, por ejemplo, en la zarza ardiendo. Fue una teofanía. Dios utiliza diferentes medios, diferentes formas. Dios se revela al hombre en diferentes maneras. Así es de que se reveló a aquellos hombres a través de ángeles también. Pero a través de antropomorfismos también Dios se ha revelado. ¿Qué son los antropomorfismos? Son características humanas atribuidas a Dios. Antropos, los que dieron esa clase de hoy, ¿qué clase están tomando? La clase anterior a apologética. ¿Y qué quiere decir antropología? ¿Cómo? El estudio del hombre. ¿Por qué? ¿En qué está escrito ese término, antropología? ¿O de dónde ha sido tomado? Es un término griego que viene de antropos, de hombre,
Y logía pues viene de estudio, el estudio o la ciencia que estudia al hombre. Entonces, antropología es el estudio del hombre. Antropos, antropomorfismos, formas de características atribuidas a Dios. Por ejemplo, características humanas atribuidas a Dios. Antropomorfismos. ¿Dónde vemos los antropomorfismos? ¿Dónde los podemos observar? Esas características humanas atribuidas a Dios. Cuando Dios dice, y sacó al pueblo de Israel, ¿cómo, hermanos? ¿Con qué lo sacó? Con mano poderosa. ¿Y Dios tiene mano? ¿Dios tiene manos? A ver, díganlo de recio, sí. ¿Dios tiene manos? ¿Por qué tiene manos Dios? ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. Entonces Dios no tiene manos. Dice Génesis, mándeme. No. Sí. Sí, Dios es espíritu. Pero se revela, se autorrevela al hombre a través de esos antropomorfismos. Por ejemplo, cuando está Moisés insistente a Dios y le dice, muéstrame tu gloria, yo no voy a ir allá. O sea, dice, el ángel va a ir delante de ustedes. Y le dice Moisés, gracias por el ángel, dice, pero muéstrame tu gloria. O sea, yo quiero que tú vayas delante de nosotros. Y le dice Dios, bueno, sube a la montaña. Dice Dios, pero no quiero que haya ahí animales, no quiero nada que haya ahí en la montaña. Donde yo me voy a presentar, no quiero ni animales que anden pastando allá arriba. Así le dice Dios a Moisés. O sea, tiene la responsabilidad de darle una vuelta a toda la montaña y que no haya ahí nada. No quiero que haya nadie presente ahí. Yo me voy a presentar. Y le dice, bueno, tú vas a estar en la montaña y yo voy a extender mi mano y te voy a tomar y te voy a poner en la hendidura de la montaña. Entonces yo voy a pasar y solamente vas a ver mis espaldas. Le dice Dios, yo voy a extender mi mano, un antropomorfismo, y después vas a ver mis espaldas, otro antropomorfismo. Cómo Dios se autorrevela al hombre para que nosotros podamos comprenderlo, porque Dios es espíritu. Por eso Cristo se ahumanó para nosotros poder decir, bueno, es que Cristo murió por nosotros. Porque si no dijésemos, es que Dios está tan retirado. Es más, Dios es espíritu. O sea, ¿cómo nos va a comprender Dios? No fuera posible. Pero Cristo se ahumanó y vino a la tierra. Y ahora Él puede comprendernos. Él puede comprender, puede empatizar con el humano porque Él se ahumanó, aunque ahora está a la diestra del Padre. Hermano que arrojaban coronas a sus pies. A sus pies. Pero ¿a quién se está refiriendo ahí? ¿Al Padre? Al Padre. Ok, que arrojaban, sí. Sí, porque son características humanas atribuidas a Dios. Esos son los antropomorfismos. Entonces, estas personas no pueden comprender lo sobrenatural. El naturalista o los naturalistas no pueden comprender lo sobrenatural. Ellos no pueden aceptar los milagros. Ellos tienen que ir a la observación. Ellos tienen que ir a la investigación y decir, hay un efecto, bueno, tiene que haber una causa. Y se meten a la investigación. Pero nosotros no, nosotros decimos, Dios hizo el milagro en la vida del hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Y nos gozamos por ello. Porque nosotros aceptamos lo sobrenatural. Hemos aceptado a Dios en nuestra vida y el Espíritu Santo pues ha abierto nuestros ojos, ha abierto nuestro entendimiento, y entonces nosotros ahora podemos percibir y podemos comprender las cosas de Dios. Cosas que han sido ocultas para los que Él ama y para aquellos a quien Dios ha determinado revelar.
A partir de la época del deísmo se ha objetado que los milagros son imposibles porque infringen la ley natural. Eso es lo que dicen ellos. Algunas veces se ha dicho que los antiguos creían en los milagros porque no conocían las leyes de la naturaleza, pero que la gente moderna consiste de tales leyes se ve obligada a rechazar los milagros. La gente moderna, ¿hay gente moderna aquí? La gente moderna, la que se ha llenado de la ciencia, del conocimiento, del Big Bang, dice la hermana. Bueno, entonces esas gentes se ven obligadas a rechazar los milagros. Es lo que dicen ellos. Antes la gente aceptaba eso. ¿Qué sucedió con Pedro? Infringió una ley natural. Pedro, porque caminó sobre el agua. ¿No creían los antiguos? Ya creían. Ellos ya aceptaban los milagros. Ahora Cristo estuvo haciendo milagros y la gente se gozaba con eso, ¿verdad? Porque nosotros nos gozamos cuando Dios hace milagros en nuestra vida, ¿verdad? Pero dice que estos modernos rechazan los milagros. Hay un estudiante aquí que me compartió uno de estos clases anteriores, cuando estaba comentando de los universitarios que están estudiando y que algunos han sido afectados por el ateísmo y por estas corrientes filosóficas. Y ese estudiante o esa hermana se me acercó y me dijo: pastor, mi experiencia fue diferente y quería que lo compartiera, pero no está aquí el día de hoy. Quería que compartiera porque dijo: mi experiencia fue diferente. Cuando llego a la universidad, dice, todos esos estudios que estuve teniendo, dijo, fortalecieron mi fe. Entonces, eso es impactante. Y eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo en la vida del creyente que conoce la palabra. Ahora, si alguien se pierde, es porque no tenía los fundamentos. No tenía los fundamentos. Pero cuando usted tiene los fundamentos y usted va allá, usted es diferente. Un Daniel que tenía los fundamentos, lo movieron al cautiverio, pero él seguía firme en sus convicciones. No importa lo que creyeran allá. Sí, hermana. Sí, algunos tienen la oportunidad de acudir y otros pues no la tienen y hay también gente que tiene sus convicciones y se muere no creyendo. Pero bueno, estamos aquí aprendiendo para poder compartir, hermanos, de que hay un Dios real que creó los cielos y la tierra, el universo y todo lo que en él hay. Amén. Muy bien, terminamos el día de hoy, hermanos. Dios les bendiga.